hacer nuestra declaración de fe. Levanta una de tus manos al cielo conmigo. Di, Señor, estoy listo para oír tu palabra, para creer tu palabra y para vivir tu palabra, porque yo he sido escogido para victoria y no para derrota, para salud y no para enfermedad, para prosperidad y no para escasez, porque yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Si lo crees, dale ese aplauso fuerte al Señor. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado La iglesia eres tú y la iglesia somos todos. Qué importante es aprender acerca del poder del amor en todo nivel. Jesús dijo que el primer mandamiento era amar a Dios, pero también era amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que aprendemos a amar a Dios como Él nos ha amado, pero también nosotros debemos de aprender a amarnos a nosotros y primero a nuestro prójimo de la casa para amar al prójimo de afuera. Pero si Dios espera que tú ames a tu familia, también Dios espera que ames a su familia, la familia de Dios. Y hoy tenemos invitados. Hoy tenemos la mesa llena. Eso. Un aplauso, y nos por pusimos favor. la franela de Community Solo yo ando con la blanquita. de los 20 ¿Qué onda? años. A ver si la modelo por aquí. Oiga. La que usamos el año pasado, ya que nuestra iglesia cumplió 20 años. Y quiero saludar a Mari Benítez. Gracias, Hola, Mari, ¿cómo Pastor. estás? Qué rico que estás por esta invitación. Y a Jonathan Pacheco, Gracias, raya gracias, 4. Eso. Hoy Muy tenemos bien. a Colombia y Venezuela. Antes de que se Representando. sienten, quiero contarles, Siempre Sí. juntitos, Colombia y Venezuela. quiero contarles que les pedimos una foto de ellos de lo más anterior a esta temporada que tuvieran. Así que vamos a ver la de Mari primero, a ver si me la enseñan por ahí. Ah, no, pero esa es nueva. No, Mari. esa es nueva. Bueno, Bueno, no, no, esta esa no sí no. tanto. Esa no, pero me hubieran Uy, dicho, esta- yo tengo esta- de ella. Esta es del 2011. O sea, Ajá. hace rato. Sí, pero bueno, del 2000, tú estás con del nosotros 99 no. desde el 2000, estás con nosotros. Sí, Sí, exactamente. es Muy del bien. 2000. Ahora vamos a ver la de Jonathan Pacheco. A ver, ¿dónde está? Muy bien. ¡Eso! Oiga. ¿Y esa de qué año es? 2014. ¿Y esta? 2014. ¿También? Esto cuando hice la academia que me gradué y Ajá. esto ya comenzando a servir en cámaras en el año final del 2013-2014. Desde esa temporada tú estás con nosotros en Community. Sí, octubre de 2012, Muy inicio del bien. 2013. Un aplauso a ellos, por Wow. favor. Un aplauso. Voy a hacer algo, voy a tomarme una foto, usted agarre también su teléfono y tómese una selfie. Si usted está en casa, donde quiera que esté, agarre el teléfono y tómese una foto para recordar ese momento. A ver, nena, si se mete por ahí. Eso. Ay, Dios, estos Muy bien. pastores digitales, Dios santo. La iglesia eres tú y la iglesia somos Nosotros. Amén. todos somos la iglesia. Ahora, cuando hablo de la iglesia, no hablo solamente de la iglesia universal de Jesús. Hablo de tu iglesia local. Lo importante que es amar la iglesia, pero también amar tu iglesia, que es tu familia espiritual. Así es. Vamos a hablar de eso hoy. Tenemos a Mari y a Jonathan porque ellos nos van a dar su perspectiva como discípulos, como miembros de Community, lo que significa amar a la iglesia. Pero quiero comenzar con un versículo donde Jesús mismo declara algo acerca de su iglesia. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte o las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. O sea, Jesús dijo algo acerca de la iglesia, de su iglesia. Dijo, yo la voy a edificar. En otras palabras, yo la voy a construir que se levante alta, fuerte y suficientemente capaz para hacer que el infierno caiga con su avance. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que no hay nada más poderoso sobre la faz de la tierra que la iglesia de Jesucristo. Así No es. es un país, no es una filosofía, no es la economía del nuevo mundo, no. Lo más poderoso y la esperanza de este mundo está en la iglesia de Jesucristo. Amén. Así Y es. recuerda, tú eres la iglesia y la iglesia somos Todos todos. nosotros. Así Amén. que vamos a desarrollar estos pensamientos. Así que si fuéramos a ponerle una definición a la iglesia, de acuerdo a la Biblia, la iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. O sea que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos todos nosotros. Y ustedes son parte de esta iglesia también. Ahora, ¿cuándo comenzó la iglesia? ¿Dónde se origina la iglesia moderna?
y se origina después de que Jesús viene a esta tierra, muere, resucita, se va al cielo, manda a los discípulos a esperar al Espíritu Santo, y cuando viene el Espíritu Santo, ahí es donde oficialmente comienza la iglesia. Y quiero leerlo y luego vamos a aprender de las formas prácticas de amar a tu iglesia. Dice, Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí no solo vemos el inicio de la iglesia, sino una señal profética de lo que la iglesia iba a hacer. Habían personas de diferentes lugares, regiones, nacionalidades, judíos pero de diferentes nacionalidades, reunidos que al recibir el Espíritu Santo empezaron a hablar en sus diferentes lenguas y creo que empezaron a proclamar la salvación y el evangelio. Community tiene más de 30 nacionalidades y todos unidos en un mismo espíritu. Mari, tú eres colombiana de Medellín, Sí, pastor. ¿verdad? Y aquí en Community somos, como lo dije, un montón de nacionalidades. ¿Qué ha significado para ti estar injertada en una familia espiritual con culturas diferentes, nacionalidades diferentes, pero que al fin es tu familia espiritual? De eso se trata, de eso se trata. Bueno, primero gracias por estar aquí con todos. Fíjate que para mí la iglesia ha sido todo mi desarrollo en los últimos 20 años, en todo sentido. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, yo llegué con mi esposo sola, gracias a Dios después llegó la familia, pero llegamos solos y estábamos literalmente solos. Y empezamos a tocar puertas de dónde podemos congregarnos porque habíamos conocido al Señor en Colombia. Y fíjate que ahí empezó nuestro caminar con la iglesia, con Community. Y fue maravilloso porque fue como que unir tu fe, mi fe, y específicamente fue con ustedes realmente. Fue creer que Dios los había puesto a ustedes ahí para bendecir nuestras vidas y para que juntos pudiéramos edificar su iglesia porque realmente estábamos comenzando. Entonces, en mi vida personal ha significado mi familia, mi matrimonio, tener hijos. Aquí Dios me dio palabra profética de tenerlos, me dio palabra de que íbamos a ser prosperados. No me sentí sola, siempre tuve una familia. No sé si recuerdan el baby shower de mi hijo, hubo un montón de gente porque hubo mucha gente orando por eso. Así que para nosotros la iglesia ha sido comunión, bendición, salvación, liberación, poder, aprender. De ustedes hemos aprendido tantas cosas, la fe, la resiliencia, el permanecer, el que hemos vivido un montón de cosas, pero en este caminar hemos aprendido que para Dios no hay nada imposible y que si estamos unidos a la iglesia, todo lo vamos a lograr porque está basado en la palabra y en la fe. Amén. Gracias, de hecho, a ustedes por eso. No, y para nosotros es un honor poder ser parte de tu historia junto con tu familia y con Germán y con tus hijos. Los hemos visto literalmente nacer, crecer, desarrollarse, o sea, es impresionante esto. Bueno, Pacheco, tú eres de las, digamos, personas, y te lo decía yo en un texto que te mandaba por tu cumpleaños, que fue esta semana. ¿Qué se siente primero cumplir 30? Casi te alcanzo. Ay, oiga. Contento porque son muchos años ya junto a ustedes, junto a la iglesia, y la verdad que es una bendición. Yo recuerdo cuando llegué aquí por primera vez, sentí lo mismo que sentí hoy cuando entré, y sé que todos ustedes también lo han sentido, que es la presencia del Espíritu Santo. La palabra dice que en el acuerdo hay poder y que cuando nos ponemos juntos, definitivamente cosas suceden. Y una de las Amén. cosas por las que yo amo la iglesia y venir aquí es porque sé que nos ponemos todos de acuerdo en el mismo espíritu. Así que desde el primer día que llegué aquí hasta el día de hoy, y Dios lo permita, creo que esta es mi casa, este es el hogar de mi familia. Me ha tocado enseñarle a mis hijos desde pequeñitos querer la iglesia y entender la importancia que tiene la iglesia. En la vida primero Dios y tu familia, pero parte de tu familia espiritual es tu iglesia.
Y muchos de nosotros somos inmigrantes. Yo llegué a este país literalmente con mi esposa y mis 2 hijos. Y aquí fue donde encontré mi familia. Así que estoy muy agradecido con Dios por eso. Ay, qué rico. A mí me encanta escuchar, de verdad, historias como la de ustedes, porque creo que es la que se repite constantemente. Y lo digo que se repite porque desde el día que yo conocí al Señor y me acerqué de nuevo al Señor, creo que cuando uno busca a Dios, vamos a una iglesia. Y aunque sabemos que la iglesia no es un edificio, sino que son las personas somos los que hacemos la iglesia. Me recuerdo cuando yo conocí al Señor y llegué a esa iglesia, me gustaron muchas cosas y otras cosas no me gustaron. Pero lo que hace es esa unidad y esa presencia de Dios lo que hace la diferencia y lo que puede cambiar tu vida en un antes y un después donde te conectas. Por eso la iglesia es tan valiosa, por eso la iglesia es tan importante, por eso la iglesia vale tanto que dice la Escritura, miren lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 25. Lo compara a la relación de matrimonio. Esposos, amen a sus esposas, amén. ¿Verdad? Aleluya. Así Gloria a es, Dios. por favor. Así, hay que aprovechar. Así como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Me impresiona porque la relación que Dios establece con la iglesia, o sea, con todos nosotros, es una relación íntima y De pacto. de pacto, de unidad, de fuerza, o sea, y la compara como una relación matrimonial. Eso es la comparación para que entendamos la importancia que para Él tiene. Es como una relación de tal unidad que Él espera que nosotros tengamos. Y creo que hoy en día la iglesia está sufriendo un proceso de cambio nuevamente en esta temporada, incluso con lo que estamos viviendo. Me recuerdo cuando empezaste a hablar acerca de la iglesia en grupos, la iglesia en los edificios y la iglesia digital. No importa, es la iglesia y tenemos que abrazarla y amarla como Cristo la amó. Dice la Biblia que estuvo a punto de dar su vida, Él dio su vida por esto, para que nosotros pudiésemos tener el día de hoy esto que estamos sintiendo. Y creo que eso es lo que hoy tenemos que resaltar, tenemos que levantar y tenemos que apreciar en cada momento. No, y lo tremendo es cómo Jesús se entregó por la iglesia y muchas veces por no entenderlo algunos cristianos no aman la iglesia de la misma manera. Al contrario, Así en es. lugar de entregarse a la causa de Cristo en su iglesia, dañan a la iglesia, la critican, tantas cosas que pasan en el mundo. Y tenemos que despertar al entendimiento de que es muy valiosa la iglesia para Dios, que su Hijo dio la vida por ella. Así que hoy vamos a hablar de 5 maneras prácticas de amar a nuestra iglesia. Pongan su manita así, por favor. Diga 5 maneras prácticas de amar a nuestra iglesia. 5. Muy bien. Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dijo: este mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ojo a esto, el Señor está diciendo, les traigo un nuevo mandamiento. O sea, ya habían 10 mandamientos más todas las leyes de los judíos, pero los 10 mandamientos principales Jesús dice, les traigo uno nuevo. Pero este nuevo no es un mandamiento genérico, es para los discípulos. Dice, ámense entre ustedes, los hijos míos. Yo quiero que en la iglesia se amen. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Cómo lograr amarnos siendo tan diferentes? Y habiendo personas de DA, como lo hemos dicho, difíciles de aguantar. Ahí es donde se pone difícil el O sea, hay mandamiento. cristianos, de verdad, hay cristianos difíciles de aguantar. O sea, Poquitos. hay cristianos buena onda, pero hay cristianos que uno dice, Señor, ¿y qué Aquí horas están los por buena Dios? onda. Entonces, ¿cómo lograrlo siendo tan únicos, siendo tan especiales cada uno de nosotros? ¿Cómo lograr amar a los demás? ¿Cómo lo has logrado tú, Jonathan? Porque contigo tenemos una relación por varias diferentes áreas de la iglesia, pero hemos llegado a desarrollar una amistad también y yo te he visto interactuar. ¿Cómo logras amar en medio de tanta diferencia? Yo creo que es sencillo y a la vez un poco complicado, pero las cosas que llegan cuando llegan con revelación o por revelación son mucho más fáciles ponerlas en práctica. Primero tenemos que entender que todos somos imperfectos, que Así es. definitivamente todos podemos fallar, todos nos equivocamos
y que hay algo muy importante, que Jesús sencillamente dio la vida por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y realmente hay que ser muy intencional, y en mi vida personal les digo, es un reto diario, y lo comentaba esta semana en mi casa, no solo porque amar a otros cuando somos diferentes en la iglesia, sino hacerlo con tu familia. Aún es mucho más difícil, pero la iglesia creo que es una escuela tremenda porque nos enseña a trabajar esas áreas de nuestras vidas donde tenemos que cambiar. Y definitivamente no somos perfectos. Aquí está mi mamá y tiene con nosotros 4 meses ya aquí obligada con la pandemia, y no me dejaría mentir. Yo cometo muchos errores a diario y fallo, pero definitivamente sí, de verdad. Venir a la iglesia me da la oportunidad de entender y de aprender en la palabra. Hay que alimentarse, y espiritualmente el único alimento es la palabra. Creo que es la única manera de poder hacerlo. Así es. Tengo un pensamiento, Mari, dice, ama a tus hermanos a pesar de las diferencias, a pesar de los problemas y a pesar de cualquier cosa. ¿Cuán difícil es amar a los hermanos? Realmente, y creo que yo he sido a veces difícil también de ser amada. Ese es el punto, creo, más importante de entender, que no es solamente de aquí para allá, es de allá para acá. A veces somos los DDA. Y Dios me enseñó algo muy recién. Conocí al Señor a través de una enseñanza que dio el pastor. Y ha sido mi bandera. Todo lo que Dios nos pide es para nuestra bendición, aunque en el momento no parezca. Cuando nosotros obedecemos a Dios, a veces es fácil porque decidiste, pero a veces no lo sientes, o sea, no es tan fácil, no es tan, ay, qué rico. Pero cuando uno sabe que detrás de eso hay una bendición, que detrás de la obediencia hay una bendición, y que a veces tú eres el que necesita ser perdonado, tienes que aprender a perdonar a los otros, y además de eso, amarlos, bendecirlos. Y cuando hacemos eso, doy fe que lo he vivido, esas personas que son DDA se convierten cada día en menos DDA. De verdad, porque como les das amor, estás con ellos, pues las cosas empiezan a cambiar. Sí se puede. Bueno, ese es un proceso. Yo creo que todo eso comienza con aceptar a las personas. Así es, ahí comienza. Ni modo, voy a aceptarla aunque no sea de todo mi agrado. No, voy a poner un ejemplo, voy Ajá. a contar esta historia de parte de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, lo hicimos en El Salvador. Y cuando uno comienza a caminar con Dios, pues uno desea que su nación sea para Cristo. Entonces fue muy fácil para nosotros meternos como a servir al Señor. Me recuerdo que nosotros éramos pastores de jóvenes y empezamos a hacer actividades para ganar jóvenes. Hicimos unas actividades para erradicar el Halloween del país. De hecho, lo logramos, ya no se celebra prácticamente el Halloween en El Salvador. Wow. Y fue un gran logro. Pero cuando el Señor nos hace el llamado para venir a abrir la iglesia a la Florida, ok, listo, vamos. Y fue lo primero que Dios habló a mi corazón fue, abre tu corazón para que puedas edificar mi iglesia. No hay forma en que tú puedas edificar a las personas y bendecir a las personas si tú primero no abres tu corazón para aceptarlos aquellos que no son igual que tú. En mi caso, nosotros somos salvadoreños y algunas veces me dicen, ¿tú eres colombiana? A mí me preguntan si soy de Noruega. Digo, no. Hemos hecho nuestro ¿Te trabajo preguntan los de verdad? colombianos. No, soy broma. Ay, no, pero ¿qué quiero contarles con esto? Una de las cosas que nosotros hicimos en nuestro corazón fue abrazar a todas las nacionalidades. En el caso de nosotros, en nuestra iglesia no hay muchos centroamericanos, no hay muchos salvadoreños, son como 3 o 4 que andan por ahí medio escondidos, pero el resto es mucho suramericano y personas del Caribe. Así que creo que si nosotros no abrimos nuestro corazón a aceptarnos, incluso en nuestras diferencias culturales, en nuestras diferencias de comidas, en nuestras diferencias de ese tipo de cosas que son pequeñas, pero que al mismo tiempo nos ayudan a vencer esos obstáculos para poder entrar en una relación más profunda para poder edificar la iglesia. Dice, la segunda cosa que debemos de hacer para amar nuestra iglesia es buscar la armonía. Y en el libro de Corintios dice, en 1 Corintios 1:10, les suplico, imagínense suplicándonos. Pablo, Les suplicando. suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos
en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y me llama la atención dos cosas. Una, lo que mencionaste en el primer versículo de Pentecostés, que dice que cuando la iglesia comenzó, dice que estaban todos juntos unánimes, estaban todos juntitos, pero dice que hubo un de repente y empezaron a hablar todos diversas lenguas. Así que él hablaba una lengua, yo hablaba otra lengua, ella hablaba otra lengua y todos hablaban lenguas diferentes. Pero aunque hablaban lenguas diferentes, estaban juntos unánimes. Y hablando lo mismo, pero Y de una forma hablando diferente. lo mismo, pero de forma diferente. Y creo que esa es la armonía en la que Dios quiere tener en nosotros. Somos diferentes culturas, somos diferentes colores, somos diferentes acentos, somos diferentes, pero nos une un mismo Qué chévere, ¿eh? espíritu, nos une un mismo poder que nos hace seguir edificando la iglesia de Cristo. Así, Eso es estar en Jonathan armonía. diría, epa, pana, alaba al Señor. Mari diría, ay María, pues hombre mío, alaba al Señor. ¿Sí o no? Tal cual. Ahora, tengo un video para ilustrar la armonía, porque ese es un proceso. Aceptamos a la gente, Así es. ¿verdad? Luego decidimos amarlas, aunque sea difícil, y luego buscamos la armonía. Pero cuando logramos la armonía, miren lo que pasa. Okay, come on, everyone. Behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. Ay, Dios. Ese es mi favorito, ese es mi Fenomenal, ¿ah? favorito, ese es mi favorito. Así vamos a dejar al diablo bien desplumado. ¿Verdad? Sí, así lo vamos a dejar. Me encanta y pilas, cuando el pastor chifle, ya saben ustedes. Todo Ahí el está. mundo. Hay algunos de ustedes, hermanitos, que tienen las tenacitas bien afiladas, ya los vimos. Así que ojo. Tengo un pensamiento que dice, debes sincronizarte con tu iglesia Amén. y con tus hermanos en la fe para cumplir tu propósito. Y eso nos lleva al siguiente punto, o sea, aceptamos a las personas con sus diferencias, aprendemos a amarlas, luego nos sincronizamos para poder servir juntos. Qué importante eso. Y miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 26. Quien quiera servirme, dijo Jesús, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien sirva, mi Padre lo honrará. A quien sirva, mi quien Padre me lo sirva. honrará. En una de las reuniones anteriores decía Gary, uno de nuestros discípulos decía, para mí servir es un honor. Y decía, qué tremendo cuando uno entiende eso, porque lo que para mí es un honor provoca que Dios me honre luego a mí. ¡Wow! Wow. Yo los conozco a los dos y conozco sus familias y sé lo fieles servidores que son. Pero Mari, a ti que te veo con diferentes camisetas de todo tipo, así de amor, y te pones esto y haces de todo, y regalo una sonrisa, y banco de alimentos junto con otras personas. ¿Qué significa para ti servir? ¿Qué encuentras en el servicio a Dios? Bueno, hoy puedo decir que lo encontré, pero cuando empecé a hacerlo no, y es importante como que entendamos eso porque esto es un caminar y es un proceso. Al principio empiezas a servir porque, cierto, te lo pidieron y fue una decisión que Se tomé. necesita. Exacto, como que cuando comenzamos, no voy a decir que no lo hice con amor, también lo hice con amor, pero en la medida que tú vas caminando y vas creciendo en el Señor y te das cuenta que servir te da propósito, que servir te da
ganas de vivir, ganas de levantarte, que tu vida tiene un sentido, que no es solo trabajar, que no es solo tu familia, sino que tú estás haciendo avanzar el reino. Eso cambia toda la perspectiva y la dinámica. Yo, y quiero decirlo, no es que yo sea muy buena ni nada de eso, es Dios en mí. Dios puso en mi corazón hace muchos años que donde sea que yo fuera que estuviera, voy a hacerlo y lo voy a hacer bien. Y decidí que donde me llamaran lo voy a hacer. O sea, yo puedo tener mi ministerio o mi departamento, perdón, donde servir, pero si me llaman a servir en otra cosa, me voy a unir y lo voy a hacer bien porque es mi iglesia community y es la iglesia de Dios. Y lo voy a hacer con cualquier persona, como decías tú ahorita, aprendiendo que hay personas que no son tan fáciles, pero es eso. Cuando yo entendí, y vuelvo a repetir, que todo lo que Dios me pide es para mi propio beneficio, porque Dios va a honrar en algún momento eso que hacemos, y no es que lo haga con ese objetivo. Ahora lo entiendo y también lo espero. Pero cuando lo empecé a hacer no era así, simplemente lo hacíamos y hacíamos tantas cosas y todavía las seguimos haciendo y todavía tengo mi corazón derretido con mi iglesia. Hoy antes de subir aquí estábamos a punto de llorar los dos porque de verdad es hermoso después de tantos años, no importa lo que esté pasando, pandemia, lo que sea, aquí estamos, estaremos y seguiremos Amén. sirviendo y Así creyendo es. y haciendo lo que Dios dice, y vamos a hacer que nada va a prevalecer contra nosotros. Amén. Pero tú dijiste dos cosas, Mari, son importantes. Una, sirve donde es tu departamento, pero donde se necesite. Y es lo que estamos tratando de guiarte hoy, discípulo y miembro de Community, es que si tu departamento, por la situación en la cual estamos hoy, no está activo, únete a otro. Estamos abriendo nuevos departamentos digitales y de diferentes maneras para que puedas estar activo en tu servicio. Y me acuerdo, una de las memorias más frescas que tengo, Mari, en la escuela, cómo tú y tu esposo Germán servían en la librería, y la librería de la iglesia, que era una iglesia móvil, era una caja verde grande, donde ahí metían todos los libros, y Mari y Germán andaban jalándola. Nos cuidaban a Fernando, que estaba en un coche Cochecito. pequeñito, un cochecito, porque nosotros estábamos obviamente predicando. Así que son memorias que nunca olvidaremos, Mari, y que sé que en el cielo están escritas. Claro que sí. Y bendecimos a tu familia, a ti, a Germán, empresarios que sirven con pasión a Dios y que los hemos visto prosperar también. Y Jonathan, tú eres uno de los que nunca dices no. Y yo no sé si eso te trae algunos problemas en tu casa, porque el que no sabe decir que no, algunas veces se ausenta cuando no debería de ausentarse, pero es algo que admiro, y yo te lo decía, que yo me siento muy bendecido de poder tenerte como parte de nuestros discípulos y como un amigo también, porque cuando hace falta algo, sabemos que si te llamamos a ti, tú responderías, pero también es algo que practicamos nosotros y que eso nos une. Pero ¿qué significa para ti servir? Como dice Mari, yo creo que todos empezamos por obediencia, porque sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros y por agradecimiento comenzamos a servir. Pero a medida que uno comienza a servir y uno comienza a ver, la palabra dice que Dios no se queda con nada, y cuán grande es Dios y cuán Dios nos ha bendecido en todas las áreas de nuestra vida. Uno dice, wow, esto es lo que yo tengo que hacer el resto de mi vida. Creo que todos nacimos con ese don, con el don del servicio, pero algunos no los ponemos en práctica. Y la Algunos iglesia lo tienen bien escondido. lo tienen bien guardado, realmente. Y la iglesia, como decía ahora, literalmente es la oportunidad más grande que Dios te da de poner en práctica ese don, porque servir es hacer algo totalmente desinteresadamente por otra persona. Y aquí en la iglesia hay mucha necesidad. Yo llegué con mucha necesidad y alguien alguna vez me sirvió. Y lo que por gracia uno ha recibido, por gracia uno tiene que dar. Entonces, sencillamente es un tema de obediencia. Pero sí me he metido en problemas, porque el problema es cuando no Allá sabe está tu decir que esposa, no. allá está Ileana, ¿verdad, Ileana? Ella puede dar fe de esto. Dice Sí me que he no, metido en dice. problemas. Porque cuando comienzas a decirle que sí a todo el mundo, llega un momento donde a alguien le vas a quedar mal. Así Entonces, es. lo importante es aprender a decir que sí, y de una manera organizada, donde puedas quedar bien con todos, pero siempre poner prioridades. Y mi prioridad siempre ha sido Dios, mi familia y mi iglesia. Así que lo que haya que hacer, le hacemos. Y ser proactivo en el servicio. Jonathan me manda una foto este domingo pasado. Él se había llevado la carpeta de enfrente de la iglesia y estaba con un pressure cleaner lavando, y me dice, aquí, pastor, lavando la alfombra. Y yo decía,
Y eso no se le pidió a Jonathan que lo hiciera, eso fue tu iniciativa y ese es el tipo de corazón que se necesita, porque cuando, pienso yo, Jesús vino del cielo a la tierra, Él no necesitó que su papá le dijera, haz esto, haz lo otro, Él lo hizo. Y yo bendigo esa actitud también de ustedes. Y quiero que le den un aplauso a ellos en representación de todos ustedes que sirven, discípulos, team members. Hay muchas cosas que no se ven tal vez públicamente, pero quiero contarte algo. Todo acto de servicio que haces para Dios, Él toma nota y dice la Biblia Así es. que Él te honrará, te honrará. Yo creo que cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, pero no hay forma de servir a Dios si no servimos a las personas. Total. Para servir a Dios tenemos que servir a las personas. Esa frase de yo solo sirvo al Señor y no a los hombres no funciona. A ver, porque llévele un cafecito a a Dios no Dios. se le puede llevar el ¿Cómo le digo? cafecito, pero a alguien sí se le puede llevar un cafecito. Entonces, creo que tiene que ver con esa actitud de servicio, pero también de cuidar su casa. Y aunque sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y somos nosotros la iglesia, también hay un templo físico y una de las formas en como nosotros mostramos también nuestro amor a la iglesia es cuidando de ese lugar, cuidando de ese lugar donde puede estar disponible para que cualquier persona con necesidad pueda llegar y pueda recibir. Por eso es que cuidamos la casa de Dios. Dice la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor. Ese versículo a mí me encanta compartirlo, pero me gusta darte un ejemplo claro de que lo que dice esa escritura es real. ¿Por qué? Porque cuando tú cuidas de la casa de Dios, siempre vendrá recompensa a tu vida. Quiero ponerte el ejemplo del rey David. Dice la Biblia que David quiso construirle casa al Señor porque él vio que su casa era tan linda, pero que el Señor no tenía casa. Y quiso construirle una casa, pero el Señor le dijo, no la vas a construir tú, la va a construir tu hijo. Y dice la Escritura que él empezó a guardar todos los materiales finos, toda riqueza para que su hijo tuviese todas las finanzas necesarias para construir el templo del cual hasta el día de hoy se habla. Ahora, la parte que a mí más me encanta, y siempre se me paran los pelitos cuando hablo de esa parte, es que dice la Escritura que cuando él terminó de tener todos los fondos para el templo, ya había un montón, ya había todo lo que Salomón necesitaba. Dice que en ese momento el rey dijo, pero voy a abrir los tesoros personales del rey. Dice la Biblia que el rey David decidió abrir de sus tesoros personales y dar voluntariamente para la casa de Dios. ¿Cuál fue la recompensa para David de eso? Que Dios hizo pacto perpetuo con él y su descendencia. Cuando tú cuidas de la casa de Dios, esa recompensa viene para ti y para toda tu descendencia. No se le pasa por nada al Señor, sino que la iglesia se establece, se mantiene abierta. Hoy en día mantenerse abierto es un gran logro y lo estamos haciendo gracias a cada uno de ustedes. Si no, no lo pudiésemos lograr. Así que lo que tú estás haciendo es cuidando que haya alimento para que el reino de Dios continúe avanzando. Tengo una memoria en mi corazón y se las quiero contar, cosas que tal vez algunos no saben. Cuando la iglesia empezó y estábamos en la cafetería de la escuela, obviamente éramos menos, los recursos eran escasos. Y me recuerdo que periódicamente pedíamos que aquellos que tuvieran muebles, que quisieran donar a la iglesia, porque estaban cambiando muebles, lo hicieran. Y alquilábamos un U-Haul, un camión, metíamos los muebles ahí y nos íbamos al pulguero a venderlos. Y Dios usaba o se proveía de diferentes maneras para traer a la iglesia la bendición. Pero en la medida que esto fue creciendo y Dios fue prosperando, ya no fue necesario ir a vender al pulguero los muebles que donaba la gente. Ya Dios empezó a prosperar a sus hijos. Amén. Y yo los he visto prosperar a ustedes, que son fieles diezmadores en nuestra iglesia. ¿Y qué ha significado, Jonathan, tú que has tenido buenos tiempos no tan buenos, pero sabemos que Dios tiene cuidado de ti, el ver cómo tu fidelidad ha traído bendición a tu casa? Es algo que yo quisiera que todo el que pudiera tener una conversación conmigo
creyera y entendiera realmente que Dios es fiel. Lo que dice la palabra se cumple y creo que es la única vez donde la Biblia nombra o menciona algo como que pruébame en esto, que La Dios te única, diga, sí. pruébame, a ver si no voy a abrir yo la ventana de los cielos y derramar bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, que sobreabunde. Amén. Les digo, es verdad, es así. No dejen, y a veces nos dejamos llevar por situaciones o porque una persona me dijo, porque una persona me contó. Realmente Dios conoce lo que hay en nuestros corazones, Dios conoce lo que hay en los corazones de nuestros pastores y no estamos aquí por casualidad. Llegamos aquí porque aquí fue donde Dios nos plantó. Y donde Dios nos plantó tenemos que honrar a nuestros pastores, tenemos que honrar a nuestra iglesia, porque en la medida en que ellos prosperen, en que nuestra iglesia prospere, quiere decir que nosotros estamos prosperando. Si nosotros somos parte de Community y queremos ver una iglesia próspera, tenemos que entender que la prosperidad de esta iglesia entra primero por nosotros. Así que eso es algo que definitivamente sí llega por revelación, pero en el momento en que lo agarras no lo puedes soltar. Mari, una de las etapas donde yo más te admiro es cuando se acerca diciembre y viene regalo, una sonrisa. Y yo te he visto a ti y Se a tu viste de arbolito de familia. Navidad. Sí, Mari se viste literalmente de arbolito de Navidad. Pero no solo te he visto sembrar de tu tiempo, sino también junto con tu familia de tus recursos. Así es. ¿Qué ha significado para ti saber que invertir de sus recursos ha bendecido a miles de Personas. niños Así y de es. personas en Latinoamérica que han conocido a Jesús? Wow, voy a llorar. Llore. Ahí sí. ¿Qué les puedo decir? Vuelve y juega, es otra vez Dios en la jugada, en la ecuación. Yo vengo de una familia espectacular, donde mis padres me enseñaron a hacer esto. Cuando yo era niña, mi papá era locutor en Colombia y hacía un programa de radio y hacía una publicidad a una empresa donde era de juguetes. Entonces él pedía que no le dieran los juguetes, no le pagaran, sino que le pagaran en juguetes. Y nos íbamos por los alrededores de la finca y le entregábamos a los niños carritos y a las niñas Ah, de ahí muñecas. viene. Esa no me la Sí, sabía. fíjate. Eso me lo reveló Dios también después de un tiempo. Cuando vino la propuesta de hacer Regala una Sonrisa, pues mucho más allá, o sea, Dios ha sido tan demasiadamente bueno, como decías tu pastor, esto no soy yo porque quiero que sepan que esto es en unidad con mi esposo, mi familia, cada cosa que hacemos la hacemos juntos, combinado entre los dos, siempre tomamos decisiones juntos y cuando llegó Regala una Sonrisa fue como que, Dios mío, esta es una oportunidad no solamente para servir a nuestra iglesia local, como hemos venido haciendo durante mucho tiempo, sino para que la gente conozca el amor de Dios, porque es una herramienta que Dios usa para llegar a la vida de niños y de sus generaciones. Eso ha significado para mí demasiado. O sea, no puedo expresar lo grande que es eso para mí y lo hago con todo mi corazón. Pero quería añadir una cosa a lo que estaba diciendo la pastora ahorita. Fíjense que en este momento, y lo voy a contar como testimonio porque Dios me lo acaba de decir, hoy estamos entregando nuestra casa en renta. Hace 20 años, cuando nosotros empezamos con ustedes, le creímos a Dios por una casa, pero no la podíamos tener. En todo ese tiempo llegó el templo de los niños y entonces había que hacer algo para poder obtener el templo y decidimos que nos íbamos a involucrar con todo nuestro corazón. Y yo recuerdo que mi esposo y yo orábamos y decíamos, bueno Señor, nosotros vamos a construir tu casa, tú vas a construir la nuestra. Y empezamos a construir la casa, pero no veíamos la nuestra, o sea, nosotros seguíamos en rentado y no sé si tú te acuerdas que en algún momento, pastor, íbamos a comprar una casa que venía con una mentira, ¿te acuerdas? Claro. Y nos tocó decir, bueno, no, si es con mentira no lo vamos a hacer, sigamos esperando el día de nuestra casa. Y quiero decirles, hoy tenemos una casa tan hermosa y es porque creímos y lo obedecimos, porque el que cree a Dios, las bendiciones lo siguen y Así Dios es. cumple su palabra y lo creímos, lo oramos y hoy en día tenemos una casa hermosa que sé que es el patrimonio de nuestros hijos porque quiero decirles, no es cualquier casa. Y parte del patrimonio. Y que viene. exacto, y lo digo con humildad y con honra a mis pastores, a mi esposo, a mi familia y a todos.
hemos creído y algo aprendí cuando comenzamos. Lo voy a decir, el que no le diezma a Dios, le centesma al diablo. Porque es una palabra, como dijo mi querido Pacheco, hay que bendecir nuestra casa, porque cada que alguien se para aquí o en la televisión o en Zoom o en Facebook recibe a Dios, es porque tú lo hiciste, Amén. es parte. O sea, Así es. ellos fueron llamados por Dios. Nosotros somos la carita. Exactamente. Pero es el producto Pero todo el de trabajo la todos. unión de Así es. todos, cuando uno de nosotros recibió a Dios, ¿qué pasó? Todo cambió. Todo Así cambió. es. Así que, bueno, quería compartirles eso. Así que vamos 4, vamos al último. Vamos a recapitular. Número 1, ama a la iglesia de Jesús amando a sus miembros. 2, ama a la iglesia de Jesús, a ver si se acuerdan. Busca la armonía. Buscando la armonía. Ama a la iglesia de Jesús sirviendo. Sirviendo. Ama a la iglesia de Jesús trayendo provisión. Y número 5, ama a la iglesia de Jesús orando por ella. Y dice Hechos 1:14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Eso es la iglesia primitiva. Si la iglesia comenzó en oración, no pensemos que vamos a avanzar sin ella. Y eso es un llamado para todos, que nos unamos a orar y que el Señor nos encuentre de la misma manera. Así que recordemos, la oración es una declaración de dependencia de Dios en medio de una guerra espiritual. La guerra requiere recursos, requiere adoración, requiere personas, pero también requiere, por sobre todo, dependencia de Dios. Así que cuando oramos le decimos, Señor, no está en mis manos, está en tus manos. Y vamos a terminar orando, ¿les parece? En ese momento le voy a pedir a mi esposita y luego vamos a hacer la declaración de para qué existimos como iglesia. ¿Sabes una cosa? Yo creo que hoy en día tenemos que orar por la iglesia y quiero pedirles de verdad que oren por Community, pero que también oremos por la iglesia de Cristo. Estamos viviendo una temporada de vida muy difícil y desafortunadamente hay muchos hijos de Dios que han dejado de congregarse. Hay muchos hijos de Dios que se cansaron y dijeron, ay, estoy aburrido, estoy cansado y me alejé. Y creo que la iglesia hoy tiene que orar y clamar más fuerte para poder alcanzar de nuevo, no solamente a los perdidos, pero también a los que se nos están enfriando. A los enfriaditos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que mantenerse unida. Tenemos que fortalecernos en la fe. Y testimonios e historias ayudan a nuestra fe. Cuando hacemos una oración decimos, Señor, queremos depender de ti para que tú obres en nosotros, pero también para que obres a través de nosotros. Dios quiere bendecir tu vida, sanar tu vida, restaurar tu vida, cambiar tu vida, todo eso feo que está alrededor, cambiarlo por cosas buenas, pero lo quiere hacer para luego darte un propósito y es que seas sal, que seas luz, que seas una voz que clama en el desierto para que puedas predicar las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar en este día para poder terminar. Si puedes por un momento inclina tu rostro y dale gracias a Dios por tu iglesia y por la voz que la iglesia está teniendo en el mundo el día de hoy. Padre, venimos hoy delante de ti, nos ponemos hoy todos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, que es el corazón de Cristo. Gracias, Señor, porque tú viniste a mostrarnos un amor nuevo, un mandamiento nuevo, una forma diferente de hacer las cosas como tú las hiciste. Señor, queremos ser una voz que clama en el desierto, queremos ser una voz que comparte las buenas nuevas de salvación. Te pedimos que ayudes a nuestra fe, que ayudes a nuestro ánimo, que podemos levantarnos, Señor, para poder ir y establecer tu reino aquí en la tierra, porque tu palabra dice, Señor, que para eso viniste, para establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado y no importa la temporada difícil que estamos viviendo, tu iglesia se va a levantar, tu iglesia va a conquistar. Tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que ora. Hoy nos levantamos como una iglesia fuerte, unida. No hay división, pero hoy estamos unidos por el mismo espíritu y declaramos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Vamos a ir y vamos a conquistar a los que están perdidos. Vamos a ir y vamos a alcanzar a los que están perdidos, a los que no tienen opciones, a los que están, Señor, allá lejos de aquí. Van a regresar a tu casa. Te damos las gracias
porque podemos contar contigo, Señor. Y si tú diste tu vida por tu iglesia, nosotros damos nuestra vida por ti, por causa del evangelio, Señor. Declaramos que vamos a ser una voz fuerte que se levanta para traer fe, para traer esperanza, para traer amor, pero sobre todo, Señor, para traer de tu poder y de tu presencia aquí en la tierra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, porque sabemos que tú nos has escuchado. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Jonathan. Gracias, Mari. La iglesia eres tú y la iglesia somos todos. Vamos a cerrar aplicando esto que hemos aprendido. Vamos a ponernos de pie acá en nuestro templo, pero también en tu hogar. Ponte alerta. Voy a hacer una pregunta que creo que es muy importante, y esta pregunta te va a ayudar a tomar acciones, y es: ¿realmente estás amando a la iglesia de Jesús? Y cuando pregunto si realmente estás amando a la iglesia, pregunto: ¿qué acciones estás haciendo por tu iglesia? ¿Tienes alguna enemistad con alguna persona de la iglesia? ¿Necesitas restaurar esa relación lo más pronto posible? ¿Estás sirviendo? Tal vez tu departamento no está ahora activo. Busca otro, pídele a tu líder que te ayude a ubicarte en otro departamento. ¿Estás siendo fiel a Dios con tus diezmos y ofrendas? ¿Estás orando por tu iglesia? Todas son preguntas que te tienen que ayudar a accionar para amar a la iglesia de Cristo como Él amó, entregándose por ella. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque tú nos adoptaste en tu familia, nos hiciste parte de tu iglesia, y hoy tienes un plan y un propósito para nosotros, pero también un propósito que cumplir a través de nosotros. Te pido, Padre, que seas tú hoy fortaleciendo tu iglesia en el mundo, Señor. Te pedimos por los pastores en el mundo, en nuestra comunidad, que están hoy pasando un momento difícil, que están sufriendo, que están enfermos quizás, Señor, que están perdiendo sus locales. No sabemos, Señor, pero te pedimos que esa palabra donde Jesús declaró que las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia se pueda cumplir hoy más que nunca, y que cada hogar, Señor, reunido como un hogar de reino de los cielos, podamos fortalecer tu iglesia. Señor, gracias por Community, gracias por la familia que somos, gracias por cada miembro, cada team member, cada discípulo, Señor, porque somos fuertes por la unidad que en ti hemos encontrado. Te adoramos, Señor, y quiero que le digas junto a mí al Señor, dile: cuenta conmigo, Señor. A ver, díselo: cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Gracias, Rey. Vamos a adorarlo. Oh, gracias, Jesús. Señor, y no seré movido, construiré mi vida en tu amor, y no seré movido, mi confianza está en ti, Señor. Bueno, para poder despedirnos, quiero darte una oportunidad. La más importante de tu vida es entregarte a Jesús, o si ya lo hiciste y te alejaste, reconciliarte con Él, o de pronto dar un paso de crecimiento espiritual este día. Para eso quiero pedirte que repitas esta oración. La vamos a repetir todos acá para acompañarte. Dile: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, hoy me arrepiento. Por favor, Señor, límpiame, sáname, lléname de tu amor y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Felicitaciones. Dice la Biblia que si hiciste esta oración por primera vez, te acabas de convertir en un hijo de Dios. Hoy celebramos que te reconcilias con tu Padre Celestial y has dado un paso de crecimiento espiritual. Te bendecimos. Recuerda, conéctate durante la semana. Tenemos para ti diferentes programas que te van a ayudar. Y mañana los hombres vía Zoom a las 9 de la noche vamos a estar lanzando nuestro book club. Los amamos, los bendecimos.